Hola, soy Rocío, estudiante de la Escuela de Odontología. Hoy voy a presentar características y especialización de la respuesta inmunitaria del COVID-19. El brote de neumonía por coronavirus se reportó en Wuhan, China, en diciembre del 2019, siendo llamado por primera vez nCoV-19. Posteriormente, la Organización Mundial de la Salud nombró a la enfermedad como COVID-19 y el Comité Internacional de Expertos en Taxonomía del Virus le llamó Síndrome Respiratorio Agudo Severo por Coronavirus 2, SARS-CoV-2. La COVID se declaró pandemia por la OMS el 11 de marzo del 2020. La COVID se puede prolongar como epidemia por la presencia de infecciones asintomáticas y la transmisión de persona a persona. Su genoma ARN relativamente grande aumenta la posibilidad de mutaciones adaptativas y no existe inmunidad previa en humanos. Este coronavirus ha provocado casi 4 millones de casos confirmados en todo el mundo, con más de 270,000 muertes. El coronavirus es un virus ARN envuelto con género beta coronavirus distribuido en aves, humanos y otros mamíferos. La comunidad científica se ha volcado en la búsqueda de evidencias que permitan comprender mejor la infección, la respuesta inmunitaria e identificar predictores, pronósticos y terapéuticos, así como tratamientos y vacunas eficaces. Características y especialización del virus. Como primer punto tenemos la estructura viral, que es el agente etiológico de la COVID-19, perteneciente a los beta-coronavirus, subtipo Sarcobecovirus, familia Coronaviridae, del orden Nidovirales, del reino Riboviria. Son virus ARN de cadena sencilla envueltos en un diámetro de 80 a 120 nanómetros. Pueden infectar humanos y algunos otros animales. El ARN genómico está cubierto poliadenilado y asociado con las proteínas de la nucleocápside dentro de un virión envuelto. La envoltura está provista por la típica glucoproteína superficial S, que da al virus su característica apariencia de corona. Como segundo punto tenemos orígenes y evolución. Los orígenes evolutivos del nCoV-19 no están claros y su evolución molecular aún no se estudia. Se surgió que saltó de los murciélagos a los humanos, pero otros animales también pueden ser transmisores. De esta forma, se convirtió en el séptimo coronavirus que puede infectar al humano, aunque tiene una letalidad muy inferior comparado al SARS-CoV en un 9.6% y al MERS-CoV por un 34.4%. La COVID-19 es la enfermedad producida por el virus del SARS-CoV-2, que es una enfermedad altamente contagiosa iniciada por la unión de proteína S del virus con la enzima convertidora de angiotensina 2, presente en la célula diana, seguida por la entrada viral mediante función de membranas. Se sugiere que la proteína S es uno de los principales antígenos, aunque la proteína N en la nucleocápside es la más abundante e inmunodominante. La angiotensina 2 se expresa en las células bronquiales ciliadas, en las células alveolares tipo 1 y tipo 2, las células endoteliales y células del epitelio tubular renal y por último del intestino delgado, por lo que los tejidos pueden ser blanco de la infección. El tropismo de estos virus parece regularse con la disponibilidad y actividad de las proteasas. De forma natural pueden adaptarse y multiplicarse en varios tipos celulares dentro de un organismo e incluso entre especies. Cursa manifestaciones clínicas fundamentalmente respiratorias, aunque pueden afectar otros sistemas. La arquitectura pulmonar se daña con lesiones inflamatorias diversas e incluso en individuos asintomáticos. Existen complicaciones que afectan varios sistemas, incluyendo al sistema inmune, y pueden ser fatales. Es posible predecir el curso mediante la identificación de factores de mal pronóstico. Factores predictores de un mal pronóstico son la edad avanzada, que es mayor de 60 años, la presencia de comorbilidades, que son enfermedades pulmonares base, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cáncer e inmunodeficiencia, entre otras. Por otra parte, tenemos la elevación de indicadores en la sangre de inflamación y daño celular, que son la ferrina, proteína C activa, índice neutrófilo y linfocito. Por otra parte, también encontramos la replicación viral, que esta es alta y tiene un gran número de carga viral en las secreciones respiratorias. Aparición de complicaciones, que serían infecciones bacterianas sobreañadidas, como son... Por último, tenemos la aparición de complicaciones, que serían infecciones bacterianas sobreañadidas.
Añadido a lo mencionado, también se encuentran sistemas involucrados en un mal pronóstico, que sería deficiencia del sistema inmune, deficiencia del sistema respiratorio y otros sistemas que se involucrarían lesiones cardíacas agudas, acidosis metabólica, alteraciones de la coagulación, insuficiencia renal aguda, fallo multiorgánico y choque séptico. Como siguiente punto tenemos la respuesta inmunitaria. El tránsito de los estadios de la COVID-19 no necesariamente tienen que ser lineales, pueden ocurrir saltos o retroceso entre ellos. Cada color representa una etapa de la enfermedad y la respuesta inmune coexistente temporalmente, por lo que si se conoce la fase de la enfermedad podemos interferir en el momento de la respuesta inmune indicada en el paciente y determinar la intervención inmunoterapéutica efectiva. Según el curso del COVID-19, se puede dividir en estadios. La sincronización con etapas de la respuesta inmunológica permite definir cuántos y cuál estrategia inmunoterapéutica puede emplearse de forma eficaz y segura. Se puede dividir además en etapa infecciosa, que dura una semana, y etapa inflamatoria, que empieza después. Como siguiente punto tenemos la respuesta inmunitaria innata, que consta de barreras constitutivas, reconocimiento viral, respuesta innata exacerbada. Las barreras constitutivas es la primera línea de defensa de las barreras constitutivas del sistema respiratorio. Aunque menos estudiadas, son altamente efectivas para conferir resistencia natural contra las infecciones, aun cuando se afectan las enfermedades locales crónicas y otras como la diabetes mellitus. Entre ellas se encuentran la tos, el estornudo, la integridad del epitelio, el moco, sustancias microbicidas y el surfactante pulmonar. El siguiente es reconocimiento viral. El virus puede evadir las barreras y acceder a las células dianas, las cuales reconocen patrones moleculares asociados al virus, mediante receptores reconocedores de patrones. De esta forma se activa la cascada de señalización de las sinasas que introducen los mecanismos de expresión de los interferones y otras citocinas proinflamatorias y necesarias en etapas iniciales. Como siguiente y por último punto sería la respuesta innata exacerbada, que en los casos severos de COVID-19 se han presentado niveles altos de neutrófilos y disminución de monocitos, eosinófilos y basófilos, y concentraciones normales de las proteínas de complemento como lo son CD3 y CD4. Las células NK están disminuidas, lo que atribuye a la expansión incontrolada de neutrófilos y macrófagos. La replicación viral activa y resulta en la hiperproducción de IgN tipo 1, responsable de la influencia de macrófagos. En los componentes de la inmunidad innata podemos encontrar mecanismos de barrera, como son mecanismos reflejos, el moco, las sustancias microbicidas y el surfactante pulmonar. También encontramos los receptores de reconocimiento de patrones, que son los receptores tipo TOL y receptores de patrones citolíticos. También entre las principales células de la inmunidad innata encontramos macrófagos, neutrófilos y células dendríticas. Y las principales citocinas involucradas son las proinflamatorias, antiinflamatorias, hematopoyéticas y quimiosinas. Como siguiente punto tenemos la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa es en esencia la eliminación de células infectadas y posibles reservorios virales en el organismo, además de garantizar una memoria inmunitaria. Si la inmunidad adaptativa falla o es insuficiente o se inicia tardíamente, el virus puede adquirir ventajas adaptativas. El microambiente de las citocinas generado por las células que iniciaron la respuesta inmune innata modulan la dirección de las respuestas adaptativas que tienen el desarrollo tardío en pacientes de SARS-CoV-2. Los estudios realizados para COVID-19 muestran que existe marcada linfopenia en predominio de linfocitos T, con valores de linfocitos B en el nadir del rango normal. En las infecciones por SARS-CoV-2 existen afecciones en la respuesta inmunitaria adaptativa en sus etapas tempranas. Como siguiente punto tenemos la inmunidad adaptativa celular, que cuenta con linfopenia, linfocitos T y agotamiento linfocitario. Como primer punto, en linfopenia podemos resaltar que en la COVID-19 el grado de linfopenia es un predictor del mal pronóstico. Esta varía desde el moderado de 20% de linfocitos en pacientes estables con síntomas moderados, en grave de menos 20% a 5%. En pacientes graves y críticos cuando el paciente presenta 5% o menos, considerando que el paciente es crítico. Enseguida, los linfocitos T se pueden evidenciar en la linfopenia, que puede acompañar al agotamiento de los linfocitos
TCD4 y TCD8, lo cual se asocia a la severidad de la enfermedad y un mal pronóstico. Los estudios de inmunofenotípicos iniciales de linfocitos T con citometría de flujo evidencian que dentro de la linfopenia, los linfocitos T cooperadores vírgenes CD3, CD4, CD45RA aumentan, mientras que los de memoria CD3, CD4, CD45RO, los citolíticos CD3, CD8, CD28 y reguladores como CD3, CD4, CD25 y CD127 bajo disminuyen fundamentalmente en los casos graves. Por último, el agotamiento linfocitario en el SARS-CoV-2 juega un papel importante sobre la expresión del receptor inhibidor NKG2A en las células NK y CD8. Esto divide la disminución de las moléculas CD18-7A y IFN y IL2, gramisa B y TFNA-alfa, lo cual define al linfocito como exhausto. Enseguida podemos ver la inmunidad adaptativa humoral, que cuenta con la respuesta de anticuerpos. La respuesta inmunológica humoral es efectiva y prevé la producción de anticuerpos neutralizantes que eliminen la diseminación viral e infecciosa de nuevas células y prevenir reinfecciones futuras. El perfil contra los virus del SARS-CoV-2 tiene un patrón típico en la producción de IgG y IgG. Esta última especifica que las proteínas S y N, las IgM, desaparecen al final de la semana 12 y las IgG persisten más tiempo, indicado que pueden desempeñar un papel protector. También podemos resaltar la lesión pulmonar por anticuerpos. Los modelos de SARS-CoV-2 se determinó que la IgG anti-S en los pulmones infectados causa lesiones pulmonares agudas graves por la respuesta del resultado de la inflamación. El precedente de SIgG antes del aclaramiento viral abrogó las respuestas de la cicatrización y de heridas que provino de la producción de CDP1 y interleucina 8 y el reclutamiento y acumulación de monocitos macrófagos proinflamatorios. Enseguida podemos resaltar la inmunidad cruzada y vacunas, que sería interesante identificar si los sobrevivientes de SARS-CoV y de MERS-CoV muestran inmunidad cruzada contra el SARS-CoV-2, si existe menor incidencia en la enfermedad o es más leve en los que ya padecieron la enfermedad, ya que el SARS-CoV puede dejar la inmunidad celular en aproximadamente 2 años después de la infección y en la ausencia del antígeno demostrable en el individuo. Estos elementos de la respuesta inmunitaria confirman que la vacuna preventiva es posible y es el único elemento de protección efectivo. Para concluir, podemos resaltar la clave de la resistencia viral, que por su parte la clave de la persistencia de la infección puede estar dada por la respuesta inmunitaria innata y adecuada y deficiencia de los sistemas de los interferones, mecanismos inflamatorios no óptimos y difusión de los macrófagos en las etapas iniciales, así como también la respuesta adaptativa deficiente, junto con las alteraciones de la introducción de la respuesta inmunológica adaptativa. Evidencia la linfopenia con la desproporción de las concentraciones de las subpoblaciones linfocitarias a favor de las células vírgenes que siguen la cinética temporal inadecuada. Explican en parte el desenlace fatal de algunos pacientes. Así también como los factores genéticos, en otros casos el desenlace puede deberse al fondo genético de la inmunidad, como el haplotipo del MHC u otros polimorfos en genes de la respuesta inmune. Y por último, la importancia de la secuencia temporal. Comprender la secuencia temporal de la respuesta inmune y la inmunopatogenia permite elegir estrategias inmunoterapéuticas oportunas que no perjudiquen a la respuesta inmunológica inducida naturalmente. En el glosario se introdujeron palabras nuevas tales como interleucina, coronavirus, comorbilidades, inmunoterapia, poliadrenalización, célula diana, anaquina, inmunosenescencia, citotóxicos, citotoxinas inflamatorias, apoptosis, hepotipo, inmunopatología, haplotipo y polimorfismo. De bibliografía utilicé el artículo Características y especialización de la respuesta inmunitaria del COVID-19 por Ana Mari Suárez y Carlos Agustín Villegas Valverde.